El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Bienvenidos una vez más, amigos radioescuchas, al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le voy a presentar una interesante entrevista con el maestro Froilán Enciso, quien recientemente estuvo en la ciudad de Culiacán para presentar un libro titulado Nuestra historia narcótica, pasajes para relegalizar las drogas en México, una obra con prólogo de Lorenzo Meyer que resulta verdaderamente interesante. Hay una serie de historias que debemos conocer antes de dar la opinión respecto a si es bueno o no que se legalicen las drogas en México, un tema polémico desde hace ya algunas semanas, pero qué mejor que escuchar la voz del maestro Froilán Enciso. Vamos a oírlo. Maestro, bienvenido, un verdadero placer platicar con usted aquí en este programa. El placer es todo mío, me encanta estar en Sinaloa, me encanta estar en mi tierra de vuelta después de varios años de vivir en la Ciudad de México y en Nueva York, donde estoy haciendo mis estudios doctorales. Maestro, el tema del libro, quizá para muchos puede ser una cuestión de actualidad, hablar de la legalización de las drogas. Sin embargo, como aborda usted el tema, se tiene que remitir a muchos años, siglos incluso, atrás de inclusive la cuestión de la Inquisición, la prohibición de algunas cosas, episodios postrevolucionarios en México que llevaron a esta idea de prohibicionista de las drogas en el país. ¿Cómo surge la idea de abordar una perspectiva de lo legal, desde un asunto que aparentemente es estrictamente social y quizá hasta de moda por cuestiones noticiosas recientes? ¿Cómo surge este tema que me parece a mí en lo particular muy interesante? Pues yo, como buen mazatleco, como buen sinaloense, inicié el estudio de las drogas desde la perspectiva del narcotráfico, desde la obsesión y el dolor que nos ha causado el estigma de la narcocultura, la violencia y la corrupción que los mercados negros de drogas ha generado en nuestro estado y en todo México. Entonces ese fue el inicio de una exploración que empezó en 1998, cuando inicié mis estudios de licenciatura en el Colegio de México. Desde entonces me estuve primero pues sí estudiando los capos, los chismes de los llamados carteles de drogas, y después me di cuenta que esa era una visión muy acotada. Y con los años, y gracias a las enseñanzas de mis profesores como Lorenzo Meyer, Mauricio Merino y muchos otros intelectuales que conocí en la Ciudad de México, decidí ampliar la perspectiva. No nada más enfocarme en la violencia y la corrupción, sino irme hasta la raíz, hasta la colonia, y estudiar la raíz de las relaciones problemáticas que hemos tenido, no solo los sinaloenses, sino todos los mexicanos con las drogas. Y me di cuenta muy pronto que esas relaciones excedían por mucho la corrupción y la violencia. Hubo periodos en la historia de México en que las drogas servían para aproximaciones espirituales con los dioses. De hecho, la primera prohibición de las drogas fue durante la colonia,
cuando la Santa Inquisición amenazó a los pueblos indígenas, a los pueblos nativos de nuestro país, con que se iban a ir al infierno si consumían plantitas como el peyote, por ejemplo, para hablar con sus dioses. Y me di cuenta que la relación espiritual también evolucionó hacia una relación médica, farmacológica, en el siglo XIX, y que la prohibición de las drogas fue básicamente la prohibición, la llamada guerra contra los cárteles de drogas de la actualidad, tiene su raíz en la pérdida, en la renuncia que hubo por parte del Estado mexicano a tratar las drogas como un asunto espiritual y médico, para empezar a enfocarlo a sistemas de control policíaco y militar durante el siglo XX. Entonces es a partir de esta amplia exploración que viene desde la colonia hasta nuestros días que decidí publicar Nuestra Historia Narcótica, pasajes para relegalizar las drogas en México. Y lo que trato de decir desde el título es que esta historia de diferentes relaciones que hemos tenido los sinaloenses y los mexicanos con las drogas es compleja, es nuestra, deberíamos apropiárnoslas desde nuestra responsabilidad individual, comunitaria y social. También quiero decir desde el título que la discusión actual sobre la legalización de las drogas no es una discusión nueva. Ahorita está de moda hablar de la legalización porque la Suprema Corte de Justicia está discutiendo algunos proyectos de dictámenes para legalizar, por ejemplo, la autoproducción para el autoconsumo. Sin embargo, el lector de Nuestra Historia Narcótica se dará cuenta que las drogas ya fueron legales en México. En 1940, Lázaro Cárdenas las legalizó. Pues, en síntesis, así inició mi investigación y esas fueron como las grandes líneas analíticas que están detrás de un libro como el que estoy presentando hoy ante tus radioescuchas. Maestro Enciso, me llama la atención, preparando esta entrevista, un pasaje que cita muy bien, muy extensamente en su libro, sobre un médico que acompaña a Venustiano Carranza en este asunto de la creación de la nueva Constitución, la de 1917, que sigue vigente en nuestro país, aunque ya muy manoseada, como dicen algunos. Es un episodio que me llama la atención y creo que a partir de ahí la gente podría entender, si lee el libro mejor todavía, pero mientras lo consigue y hace la lectura, que nos platicara un poquito de este episodio, porque me parece que es, desde mi punto de vista, muy importante para el México moderno, ¿no? Digamos, ya la época postrevolucionaria, cómo se ve la perspectiva de las drogas, del uso de drogas. Y luego platíquenos también un poco, si es posible, este asunto de Lázaro Cárdenas, que me llama mucho la atención porque es instigado también por un médico. Pues Nuestra Historia Narcótica está conformada por 29 relatos cortos, muy fáciles de leer, muy sabrosos. Yo creo que los escribí casi inspirado en la manera en que los ranchos aquí en Sinaloa se cuentan las charras en la plaza de los pueblos. No es un libro solemne. Una de las postales, una de las pasajes que abordo en Nuestra Historia Narcótica es precisamente la discusión que hubo durante la Constitución de 1917 alrededor de la marihuana, de la cocaína y de la morfina. En aquellos tiempos, la discusión sobre drogas no participaban tanto los policías y los militares como en nuestros días. Era un asunto de salud. Los médicos revolucionarios, en específico los médicos de la facción carrancista, llegaron al constituyente de 1917 y solicitaron que las drogas farmacéuticas, es decir, la cocaína, la heroína y la morfina, fueran reguladas por un departamento de salud. Ellos querían que hubiera una dictadura sanitaria. También incluyeron a la marihuana, porque en aquellos momentos la marihuana se relacionaba con los soldados revolucionarios. Todo mundo sabe que durante la revolución la cucaracha no podía caminar porque le faltaba marihuana que fumar. Y era básicamente que las clases populares que participaron en la revolución, los soldados que estaban acostumbrados a su vida comunitaria, pues tuvieron que irse a la guerra. Y la manera en que se hizo, en que nos dieron patria, fue pues
con un churrito de mota para poder evadir el dolor de la guerra, con pulque, y cuando tenían pues para mezcal y tequila, pues con mezcal y tequila. Pero así se hizo la revolución, y eso provocó en los mandos militares y sobre todo en los médicos militares mucha ansiedad, porque las drogas, en lugar de estar siendo usadas para fines médicos, para lo que eran en un principio, las clases populares empezaron a usarla como método de evasión, para sobrevivir sus sufrimientos cotidianos. Entonces este médico de Carranza solicitó que hubiera una prohibición de las drogas, que solo los médicos que estuvieran capacitados las pudieran recetar a quienes las necesitaran por motivos de salud. Y pues básicamente es así como el Departamento de Salud se encarga de el control de las drogas entre 1917, cuando se jura la Constitución, y 1940. Durante ese periodo, los médicos no se ponían de acuerdo, a pesar de que lo introdujeron a la Constitución, no se ponían de acuerdo en qué drogas eran malas, qué drogas eran buenas, qué usos de las drogas eran buenos, qué usos de las drogas eran malos. Y en los años 30 surgió la voz disidente de un médico que llegó a ser director de la Castañeda, que era un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México, en la que por medio de conocimiento científico dijo básicamente que la prohibición de las drogas por métodos policíacos y militares generaba mucha corrupción y violencia, por lo que él proponía que la regulación fuera farmacológica, médica, y que el Estado se encargara de sacar a los toxicómanos, como les decían a los adictos de aquella época, sacarlos de las manos de los criminales, de lo que ahora llamamos los narcotraficantes de aquella época, y que el mismo gobierno abriera dispensarios médicos en que los médicos capacitados en programas de tratamiento de toxicomanía, es decir, de drogadicción, suministraran a los enfermos su dosis. Es decir, que si tú eras un heroinómano, podías ir con un médico especialista, pagabas una cuota abajo de lo que pedían, del precio que establecían los narcotraficantes, abajo del mercado negro, y obtenían su dosis segura. El Colegio de Sinaloa presenta el disco compacto doble Tierra de los 11 Ríos, del cantautor de origen sinaloense Cruz Mejía. Este disco, editado con motivo del 20º aniversario del Colegio de Sinaloa, reúne 45 temas de su autoría, entre los que se encuentran La Platiquita, Oscuritas la Mañana, Por Sinaloa, En un Clarito del Monte, Los 11 Ríos, Con la Primera Gota de Agua, entre otras. Tierra de los 11 Ríos cuenta con la presentación del escritor Elmer Mendoza y está disponible en Rosales 435 Poniente. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos escuchando al maestro Froilán Enciso, quien recientemente estuvo en nuestra entidad para presentar un libro titulado Nuestra Historia Narcótica, Pasajes para Relegalizar las Drogas en México, una obra prologada por el maestro Lorenzo Meyer. Verdaderamente interesante lo que hemos escuchado en esta primera parte del programa, y no lo será menos lo que falta todavía por escuchar. Vamos a hacerlo. Qué mejor que oír la voz del maestro Froilán Enciso. En 1940, Lázaro Cárdenas se convenció de que tratar las drogas no como un asunto de guerra, de violencia y de corrupción, sino como un asunto de salud, era una buena vía. Y abrió estos dispensarios. Fue un exitazo. Los adictos en las cárceles y en la Ciudad de México, donde funcionó mejor esta política pública, tenían una manera segura de acceder a la droga. Y lo principal fue que se acabó el negocio del contrabando.
se acabó el negocio del narcotráfico. Digamos que la Chapa Guzmán de la época se llamaba Lola la Chata, que era una señora, Dolores Esteves, del barrio popular de La Merced en la Ciudad de México. Dicen los cronistas de la época que Lola la Chata se puso furiosa, hasta perseguía a los adictos pues para que le compraran a ella, porque pues claro, la legalización de las drogas de Lázaro Cárdenas estaba acabando con su negocio. Fue un periodo en el que la violencia del mercado negro de drogas, por todos esos intereses económicos de los contrabandistas y de los políticos y policías corruptos, pues se eliminó. Sin embargo, los estadounidenses no estaban muy contentos con esa política. Iniciaba la Segunda Guerra Mundial y ellos querían controlar el mercado de morfina para el frente de batalla. Uh-huh. Es así como Harry Anslinger manda una amenaza a Lázaro Cárdenas. Lo amenaza con que va a eliminar el comercio de medicinas con México. Y ante la expectativa de ya no tener medicinas de las farmacéuticas estadounidenses, en un momento en que el comercio con Alemania por la Segunda Guerra Mundial, estaban los nazis, era muy complicado, o sea, tampoco nos llegaban medicinas de Europa. Entonces Lázaro Cárdenas no le quedó remedio ante esta amenaza más que terminar con la legalización de las drogas. Y es así como iniciamos el periodo en el que estamos metidos. Uh-huh. Inician, en principio, los operativos militares con apoyo estadounidense en la Sierra de Sinaloa, de Sonora, de Durango y de Chihuahua. Durante toda la guerra empezaron los operativos militares en contra de las comunidades campesinas de esta región del país, pues de nuestra casa básicamente, en que fueron afectadas. Fue el inicio de este periodo atroz y contraproducente que ha sido la llamada guerra contra las drogas. Entonces de eso se tratan estas anécdotas que te llamaron la atención. Sí, sí. Y este es el tipo de historias que cuento en nuestra historia narcótica. Hay un pasaje del libro, tuve la oportunidad de hojearlo antes de la entrevista, que habla sobre el mercadito Buelna en Culiacán. Y bueno, hay otros episodios donde, bueno, se involucran a otros lugares, se narran historias de otros lugares de Sinaloa. ¿Cuál de estos le pareció el más curioso que quisiera compartir con el público para antojarlo más para leer este libro, porque verdaderamente vale la pena? Fíjate, el pasaje sobre el mercadito Buelna lo retomo del historiador sinaloense de ascendencia japonesa, Heberto Shinagawa, y tiene antecedente en otro pasaje que a mí me gusta mucho en este libro, me gustó mucho escribirlo y compartirlo, que se titula La carretera de Culiacán a Badiraguato. En 1947, cuando están todos estos operativos militares atacando a las comunidades campesinas de la sierra, hubo un diputado sinaloense que cuando le llegaron los chismes de que Harry Anslinger se estaba quejando de que los sinaloenses éramos como el origen del vicio mundial, este diputado dijo: no, las comunidades campesinas de Sinaloa no son criminales en sí, simplemente son pobres y marginadas, y esto les está dando para vivir. Lo que tenemos que hacer es generar opciones de vida para los pobres, para los desprotegidos de la sierra. Entonces promueve en el Congreso que en lugar de mandar más operativos militares en 1947, se construya una carretera de Culiacán a Badiraguato. Lo que el diputado suponía es que con esa carretera se iban a generar como alternativas de desarrollo para las comunidades de Badiraguato. Bueno, pues construyeron la mentada carretera. Fue una discusión complicadísima en que participaron intelectuales, hubo declaraciones en Naciones Unidas, hasta el mismo presidente, y ahí la narro en el libro muy, muy detalladamente, y al final deciden, bueno, pues vamos a construir la carretera. Sin embargo, se les olvidó que construir una carretera, un proyecto de infraestructura de esa naturaleza, tenía que estar acompañado de intervenciones, de políticas de desarrollo en que se incluyera las comunidades. Claro.
Nadie fue con los campesinos a decirle, por esa carretera no nada más puedes bajar opio o marihuana, también pueden bajar jitomates y otros cultivos, y aquí están los créditos para que inicies ese cambio en los cultivos. Entonces, al final de cuentas, como nadie toma en cuenta en esos momentos, en 1947, a las comunidades campesinas de Badiraguato, la carretera sirvió para que el negocio de las drogas ilegales continuara, y hasta más fácil, porque ya podían bajar el opio por carretera. Sí, menos tiempo, menos riesgo, menos... Y bajaban precisamente en los troles que iban desde Badiraguato hasta el Mercadito Huelna, que ahí paraban en el Mercadito Huelna. Y fue en ese momento, luego de la construcción de esta carretera, que surgieron en el Mercadito Huelna las casas de cambio de dólares, y surgió pues también la violencia por las pugnas que tenían campesinos y contrabandistas de aquí de Culiacán, o contrabandistas extranjeros que venían a obtener el opio que se producía en la sierra de Badiraguato. Entonces esa historia a mí me parece como fascinante, y que tiene muchos aprendizajes para el presente. Ya ves, ahora que estamos discutiendo la legalización, que posiblemente la Suprema Corte legalice el autocultivo, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con todas esas comunidades a las que ni el gobierno ni los narcotraficantes les están ofreciendo opciones de vida, una cosa mejor que hacer? ¿Qué va a pasar con todas esas comunidades que están siendo desplazadas por esta guerra? Yo creo que revisar este tipo de pasajes históricos nos puede dar claves para construir un mundo mejor. Indudablemente, porque hay hierros en el pasado que originaron la situación que, como usted bien decía hace rato, pues estamos padeciendo hace ya bastante tiempo. Me llama la atención en un artículo que leí previo a la entrevista, relativo por supuesto al libro, acerca de una perspectiva que poco se aborda, que es el hecho de que muchos capos actuales o personas que se dedican a este comercio de sustancias ilegales no está basado, como nos hacen creer a veces, que es maldad pura, etcétera, etcétera, sino un resentimiento social derivado de operativos de hace 30, 40 años, donde se cometieron abusos en muchas ocasiones con personas inocentes que vivían en los pueblos, que luchaban para sobrevivir, y que ese rencor fue una semilla que sembró lo que hoy estamos padeciendo en el país, en esta lucha del narco que se empezó hace más de un sexenio, y que también desafortunadamente pues ha tenido muchas víctimas colaterales, muchas fortuitas. ¿Qué hay al respecto? Pues en la tercera parte del libro, casi al final, puse algunos pasajes con el objetivo de recordar que las comunidades campesinas de Sinaloa han sido víctimas de la guerra contra las drogas desde los años 70. El que más ha llamado la atención a los periodistas en la Ciudad de México y en el extranjero sobre este libro es un pasaje que se titula Arbitrariedades en la Tierra del Chapo. Ahí narro cómo, con base en unos documentos que me encontré en el Archivo General de la Nación, unos documentos de espías básicamente de la Secretaría de Gobernación, narro cómo en 1975 hubo un operativo militar en La Tuna, que era un pueblo del que nadie hablaba. La Tuna, Badiraguato, pues era un pueblo de 200 casitas, estaba ahí al ladito San José del Barranco, que había otras poquitas casitas, todo mundo se conocía, y un buen día en 1975 llegaron los guachos, llegaron los militares, llegaron policías federales, desnudaron a las mujeres, bueno, por lo menos eso declararon las mujeres. Quién sabe qué tipo de atrocidades de victimización tuvieron las mujeres de La Tuna y de San José del Barranco. Golpearon a un par de chamacos, le dieron un balazo a un muchacho. Había una señora que había vendido unas vaquitas, le robaron los 10,000 pesos que tenía para las vaquitas. Unas cosas tremendas, fue una cosa horrible. Tanto así que las mujeres de La Tuna bajaron en bola a Culiacán a buscar a un abogado que yo creo heroico, que fue asesinado en los años 80, Jesús Jacobo Michel, y le decían el Hitler, y le pidieron que las representara, que las ayudara a poner la denuncia en el Ministerio Público. He buscado cielo, mar y tierra por cuál fue la respuesta del sistema de justicia mexicana,
y mi conclusión hasta el momento de ese pasaje de nuestra historia narcótica es que no pasó nada. Las mujeres de la Tuna sufrieron todas estas arbitrariedades y nunca hubo justicia. En ese momento, Joaquín Guzmán Loera, quien tenía entre 17 y 20 años, es decir, estaba en un periodo formativo, era un jovencillo. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto el Chapo Guzmán, estas victimizaciones, le dejaron un resentimiento que ahora nos los está regresando como victimario en esta guerra? Cómo el haber sido víctima lo movió ahora a ser victimario en esta guerra, a responderle al Estado y a la sociedad con un negocio que genera violencia, corrupción, algo de dinero, sí, hay que decirlo, hay que reconocerlo, pero muchísima violencia y muchísima corrupción. Yo me pregunto, y me gustaría que los lectores de nuestra historia narcótica se preguntaran, ¿cuántos Chapos Guzmán estamos formando en estos momentos en la Sierra Sinaloense, en que con la persecución de ese muchachito que vio todas esas atrocidades, pues ahora estamos teniendo el desplazamiento de cientos de familias de la sierra hacia una vida pues tan marginada y miserable como la que tuvo el Chapo en su juventud? Me pregunto cuántos Chapos Guzmán estaremos formando ahorita. En este sentido, la guerra contra las drogas, su violencia y su corrupción es como una especie de serpiente que se muerde la cola. Es una guerra que debemos parar. Hemos escuchado en esta emisión de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Froilán Enciso, quien nos platica un poco sobre su obra recientemente presentada en la ciudad de Culiacán, titulada Nuestra historia narcótica, pasajes para relegalizar las drogas en México. Estoy seguro que ahora usted tiene una opinión diferente respecto a la posibilidad de la legalización de las drogas en nuestro país. Vamos a terminar esta emisión, el tiempo se nos ha agotado. Le queremos agradecer su atención a este programa y también invitarlo para que siga en compañía de esta emisora y también para que se sume en próximos días a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos sobre las actividades de nuestra institución, puede acudir en horas de oficina en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente o llamar también a los teléfonos 716-1046 y 716-1050 o solicitar información enviando un correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx o entrar en la red a www.elcolegiodesinaloa.gov.mx e informarse de las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.